Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar con Juan Rosillo de sus orígenes y dónde viene, para dónde va. Juan, gracias por estar conmigo hoy día. Vamos a hablar, ¿no? Como siempre, como siempre es lo que nos gusta. Pero cuéntenos de esos orígenes tuyos, de dónde vienes y cómo resultaste pintando y creando y tantas cosas que tú haces aquí en este taller. Yo nací en Colombia. Nací en Colombia hace bastante tiempo. Cuando nací en Colombia crecí en una ciudad pequeña, pero increíblemente una ciudad con mucha cultura. A pesar de que era una ciudad muy pequeña, una ciudad de gente una comunidad, y había bastante cultura. Había un almacén donde vendíamos libros. Entonces siempre estábamos nosotros esperando que llegaran los libros. Cuando crecí, hay alguna, no sé, creo que a mucha gente le sucede lo mismo, hay una situación donde hay algo que a usted lo toca, le llega a ver. Siempre el arte me atrajo, siempre el arte me atrajo, las láminas, las cosas que hacía. Una estructura en la iglesia, una iglesia que había nada más donde crecí yo. Siempre el arte me atrajo y hay una... ¿Pero creciste en una iglesia? No, en la ciudad donde crecí, había una sola iglesia. Entonces hay una situación y es que tal vez usted se convence, usted crea una idea que no existe. Usted crea, todo lo que hacemos creamos una idea que no existe, el futuro no existe. El futuro no existe, así que todo lo que uno decide hacer es algo que usted crea por sí mismo y lo sostiene, y su convicción, su creencia lo lleva allá, porque el futuro no existe. ¿Estamos hablando en qué año? Digamos que en el año, yo nací en el 53, digamos que en el año 60, en adelante. Me acuerdo que tenía una pared llena de los cuadros que yo hacía, sí. De los cuadros que hacía, sin profesor, desgraciadamente, sin profesor. Así que es como en un momento dado usted encuentra algo que lo toca y usted toma esa decisión y ese convencimiento lo empuja. Es un convencimiento. Pero hubo alguien que lo ayudó, hay alguien que lo... Desafortunadamente, bueno, mi familia, obvio, pero... Digo, frente a un artista, no, o sea, en ese tiempo, en esos años, un artista... No, era una ciudad pequeña, era una ciudad muy chiquita, cuando yo crecí, Neiva, yo nací en Neiva, en una ciudad de 14 cuadras por 10 cuadras. Pequeño. Entonces, a lo que me refiero yo es que esa fe, esa determinación de ser un artista, usted crea algo que no existe y eso se autoconvence usted mismo, ¿ya? Y convence a los demás. Cuéntanos más de esa época, de los años 60, 65, 70. ¿Qué estilo tenía? ¿Qué lo influenciaba? Bueno, ahí en realidad no había estilo. El mismo Botero una vez decía que la primera exhibición de él parecía una exhibición colectiva de 20 artistas, porque todos los cuadros eran diferentes. ¿En ese tiempo? Sí, cuando un artista comienza es muy difícil tener un estilo, es algo que se va adquiriendo con el tiempo. Hay artistas que nunca tienen un estilo, cambian. ¿Cuál es tu estilo? ¿O cuál era ese estilo que tú traías en ese tiempo? ¿Pintabas? Dibujo, pintar, murales, ¿ya? Pero el estilo es algo que se adquiere con el tiempo y hay artistas que nunca tienen un estilo. En las obras que yo veo casi usas mucho el negro, blanco y negro. ¿Desde esa época lo has usado? Pues lo que sucede es que el dibujo es la base de todo el arte. Es lo más primordial del arte, lo más bonito, porque
con un carbón, con un pedacito de madera, quemada, carbón, cuando se dibuja, es tan primitivo y tan directa la comunicación. Hay un pintor del Renacimiento, pintor, filósofo del Renacimiento, que decía que la pintura cubre el artista, el verdadero artista que está en el dibujo. ¿Quién decía eso? Vasari, el historiador Vasari. Antonio Vasari, el historiador del Renacimiento, decía que él fue uno de los primeros que comenzó a coleccionar dibujos como obras de arte, porque en esa época el dibujo era un estudio preliminar para un cuadro más grande. Entonces, él decía que la pintura cubre el verdadero artista que tiene el dibujo. Desde hace 20.000 años en las cuevas, en las cavernas, los hombres prehistóricos, las personas prehistóricas, decoraban y pintaban con esto, y con tierra de colores. ¿Y tú continúas haciéndolo? Sí. Ahora, interesante porque como la historia que nosotros estudiamos es una historia patriarcal, pues yo creo que en las cavernas los dibujos fueron hechos por mujeres, no por hombres, y los grandes descubrimientos lo han hecho las mujeres. La cerámica la descubrieron las mujeres, la domesticación de las plantas la descubrieron las mujeres. Y los dibujos siempre todo el mundo asume que fueron hombres, yo no creo que fueron hombres, yo creo que fueron mujeres. Y hablando de mujeres, te doy cuenta que la gran mayoría de todas tus obras dibujas a la mujer. La fascinación de lo que no se comprende. La fascinación de lo que no se comprende. Pues, cuéntame, ¿por qué el cuerpo de la mujer te llama más la atención? Porque no hay tantos hombres. La vida de todos gira alrededor de las mujeres. Las familias, créalo o no, son la mayoría del tiempo matriarcales. Uno se acuerda de las abuelas, se acuerda de las tías, se acuerda de la mamá, las hermanas, si son mayores, son las que mandan, las que ayudan a crecer a la demás gente. La mujer tiene una información genética que es respecto a la raza humana. O sea que con los dibujos que tú haces sobre la mujer, ¿cuál es el mensaje que mandas? Lo que sucede es que dibuja entre la religión y la clase alta industrial, protegían eso. Entonces no dejaban entrar mucha gente para que no vinieran otras religiones, y los industriales les convenía porque no entraba competencia. No es que la gente que venga de otra parte, un europeo, sea más inteligente, no. Lo que pasa es que en Europa llevan 3.000 años trabajando en el mismo sitio. Nosotros llevamos apenas 150 años trabajando. No contemos la primera época donde se acabó con toda la cultura precolombina. En realidad somos Estados Unidos un país nuevo, pero tiene la ventaja de la inmigración. Todo el que llega aquí trae 1.000 años encima y los bota. Juan, hablando ahora de los Estados Unidos, cuéntanos cómo fue esa experiencia cuando llegó aquí a los Estados Unidos. ¿En qué año llegaste? ¿Y cómo fue tu experiencia acá? El año 84. Una experiencia muy bonita porque en Colombia yo no viajé, venía de una ciudad pequeña. Habíamos luchado siempre por que hubiera una biblioteca en la ciudad. Y realmente la biblioteca aparecía y desaparecía, una ciudad muy bonita, con gente muy buena. Cantidad de cultura, yo allá leí casi la mayoría de los libros que leí en mi vida, los leí ahí. Conciertos de música clásica en una ciudad tan chiquita, había una señora que se preocupaba y recogía, y cuando llegaba un artista importante a Bogotá, de vez en cuando lo llevaban ellos.
Entre eso un pianista muy famoso, Paul Badura Skoda, me acuerdo, se presentó hace poco en Los Ángeles y eso fue un escándalo porque nunca visto, la verdad, él se presentó en Neiva y la noche del concierto se fue la luz. Y él estaba tocando una pieza de, creo que era de Mozart, algo así, y el tipo emocionadísimo porque fueron y trajeron unos cirios de la iglesia, unas velas de la iglesia, y el tipo dijo, bueno, estamos tocando la música como la tocaron en esa época. Y el tipo estaba feliz. Entonces, yo guardo mucho cariño con todo eso porque en medio de ser una ciudad tan pequeña, no sé por qué existía ese afán de la cultura, de la lectura. Bueno, no teníamos teléfono ni televisión. Cuando crecí yo no había televisión. ¿De verdad? No había llegado la televisión. Entonces había que leer o escuchar los cuentos de miedo que le contaban cuando uno era niño, lo sentaban a contar los cuentos de miedo. Pero Juan, al ¿llegaste a Los Ángeles o cuál fue tu primer? Los Ángeles. Los Ángeles. ¿Y cómo ha sido este pues, viaje? Yo diría journey que llaman maravilloso, porque yo llegué y la primera experiencia mía fue la biblioteca. Yo fui a la biblioteca del barrio, que ahora en esa época me pareció una cosa espectacular. Llegué a la biblioteca del barrio y cuando vi todos esos libros de arte así increíbles y todo, de pronto la señorita hablaba español, entonces le pregunté a la niña, le dije, ¿puedo sacar los libros de la estantería? Me dijo, sí, claro, mira, ahí están las mesas, se los puede llevar a la casa. Juan, ahora que estamos aquí en tu estudio, es un edificio que está localizado en Los Ángeles, es un edificio súper viejo, ¿no? Hasta a comparación de los que están alrededor del vecindario. ¿Cuándo abriste este estudio? Cuéntanos la historia de este estudio que era donde estaba. Bueno, yo abrí un estudio en el año 84, aquí en el downtown también, cerca del Coliseo. En esa época yo hacía serigrafía. O sea, un estudio de serigrafía, fue muy bonito, con eso logré establecerme yo aquí, fue una época increíble porque conocí todo el mundo del arte, trabajábamos con artistas de Japón, de España, yo iba a Nueva York cada año, entonces fue una oportunidad increíble de entrar al mundo del arte. Sí. Después de las ventanas, fue increíble ver que había encontrar esa entrada al mundo del arte. Y a un buen nivel porque conocí muy buenos artistas, me familiaricé con el ambiente del arte, muy interesante. Eso fue en el año 84. Después, cuando llegó la revolución digital, en un año o 2 años, quedamos un poquito obsoletos. Cambió. Entonces, cuando cerré el estudio, de todas maneras, fue cuando vi la oportunidad de dedicarme de lleno a lo que vemos ahora. Ya. Siempre cuando uno es artista, todos los artistas han tenido que hacer todo. García Márquez trabajó en revistas, trabajó en periódicos, él hacía caricaturas, cuando estaba muy joven hacía caricaturas para un periódico. Para el tiempo, ¿no? No, antes de eso. Él dibujaba caricaturas. Todos los artistas han hecho todas las cosas, pero todo lo que el artista hace que no es arte es como un internet. Y hablando de arte, por ahí me contaron de que tú no veías los colores. Sí, o sea, cuando dibujas no sabes diferenciar entre un rojo y un azul o un verde. Bueno, los colores fuertes los diferencio, pero sí. no los colores pasteles. No, cuéntanos un poquito de esa historia antes de movernos a las esculturas. Bueno, cuando yo hacía la serigrafía, una época le decía unas cosas, nosotros hacíamos todas unas cosas muy a mano, un proceso muy antiguo y grabado. Serigrafía es un proceso antiguo.
Entonces había un departamento de Disney que era dedicado al arte, se llamaba, creo que en la época se llamaba Disney Art. Y yo le hacía trabajos a ellos y ellos eran supremamente cuidadosos con el color, porque prácticamente los colores que ellos usan era también el trademark. ¿Ya? Los colores que tú lo veías. Sí, los colores. Una vez había que mezclar un color verde agua y yo estaba mezclando. Yo sabía que no era el color, ¿eh? Pero lo veía igual. Entonces fui donde una vecina mexicana. Dije, vecina, era un favor que como estos dos colores. Y me acuerdo tanto que yo no, vecino, nada que ver. Ahí fue donde te Nada diste que ver, dije, cuenta. por cualquier vecino me dijo que usted tiene gris y este es un verde. Entonces, ¿Tú crees que ha sido una desventaja eso o ha sido una bueno, ventaja? es muy difícil porque crea un complejo, crea un complejo de inseguridad, porque de inseguridad, y que usted no está seguro de lo que está viendo, o cómo lo va a ver la otra persona. Entonces, es difícil. Después aprendí porque con 20 años que estuve haciendo eso, siempre le preguntaba a algún muchacho de los que trabajaba, por el Pancho, venga, ¿de qué familia es este? Pero me decía, no, este es de la familia de los morados, que ya. Pero de todas maneras es difícil porque... Pero no fue una dificultad, o sea, por eso es que los colores son blanco y negro. Bueno, el dibujo, como digo, es la base de todo. El dibujo es tan bonito porque en el dibujo no hay engaño, no hay truco, no hay nada. El dibujo es dibujo. Y la pintura, hay mucho truco, muchas cosas, el color distrae. Es como el cine mudo, en blanco y negro. Usted hace cine o no hace, pero no tiene la música, no tiene el escándalo, no tiene el color, no tiene la esto. Hablemos ahora de los gustos, hablemos de toda esta escultura que haces. Y para la ciudad de Los Ángeles ha hecho muchos trabajos de estos gustos. Cuéntanos cómo creció ahí esta parte. Pues los gustos, que te dijera yo, es como una coincidencia que me dijeron, me llamaron una vez que ya la recreación cultural. Me gusta mucho porque yo aprecio en el arte la técnica. Hoy en día con el arte moderno trae mucha libertad. Usted puede hacer casi que lo que quiera, pero la técnica, la tradición de la técnica es muy importante, muy bonita. Se perdió por un tiempo. Desde un cierto punto de vista, cuando usted hace un busto, pues tal vez quisiera poder expresarse más, pero es un reto hacer una figura que ya murió, una personaje que ya murió, poderlo hacer. Como digo, sí, crecimos con esa cultura eurocentrista, europeísta, de los gustos de Grecia, de Grecia para hacia acá. Hablando de gustos, hay uno que es muy conocido aquí en la ciudad de Los Ángeles, hecho por ti mismo. ¿Cómo es que se llama? En el City Hall, donde se encuentra, en una entrada de un edificio público. Hay varios, hay que de hecho no tanto, de hecho, bueno, hice a Plácido Domingo, está en un teatro muy bellísimo, en unos campos, un teatro de ópera, el que lo donó el señor, eso es bonito también, el señor que lo donó era fanático, un señor que cuando creció era súper pobre, de una familia como de 10 hijos, y se volvió millonario, multimillonario. Entonces donó el teatro y comisionó un busto de Plácido Domingo porque el señor es una historia bonita porque él cuando creció dice que la familia eran 10 y que la mamá criando creo que eran 8 hijos, algo así, entonces la comida era siempre escasa y todo, y una vez se apareció el papá
con un fonógrafo y unos discos de ópera. Y la mamá llorando. Pero ¿cómo va a traer eso si estamos los niños necesitan es comida? Y dijo, no, esto también es importante. Entonces después cuando el Señor hizo dinero, promocionar, siempre le donaba. Pero todos los gustos tienen una historia única. Cuéntanos el de Gabriel García Márquez, que está conocido. Pero ese lo hice yo de cuenta mía. ¿Por qué? No es comisionado, lo hice yo de cuenta mía. La admiración de García Márquez, de la magia, de la escritura de él. Cuando yo lo leí la primera vez, me acuerdo que en esa librería ahí en Neiva, recién había salido la primera edición y el señor nos dijo, mañana me llega, esta noche en el bus viene, en el bus van a traer la caja, y al otro día estaba esperando ahí a las 8 de la mañana que abrieran. Y la fascinación de no poder uno desprenderse del libro, la primera vez pues lo lee uno con una emoción muy tremenda, luego cuando lo volví a leer, yo creo que lo he leído como unas 25 veces, luego cuando lo volví a leer me di cuenta que en parte era como la historia patria colombiana, la verdadera historia patria colombiana. Ya luego cuando uno lo lee después, la belleza de la literatura, la manera como maneja el lenguaje, y todo eso, entonces una fascinación por esa figura, una figura que se hizo sola en Colombia. ¿Qué es lo que más te gusta de dibujar? ¿La escultura o el dibujo? ¿O ambas le gustan? Otra vez el dibujo es la base. La escultura es un dibujo girado 360 grados. Es un dibujo girado, uno en el dibujo dibuja pero no ve la parte de atrás. La escultura sí tiene que hacer la parte de atrás. Juan, yo le agradezco mucho por el tiempo que nos ha dado hoy día para poder dialogar otra vez, saber de tu vida, saber lo que hiciste, lo que estás haciendo. ¿Hay algo más que quieras compartir con nosotros? ¿Algo que quieras compartir? La importancia de todos los trabajos, no solamente del arte. El arte tiene la cuestión que nos hace ver el mundo que a veces no vemos, como pasó con García Márquez. García Márquez nos hizo ver a Colombia que nosotros no la veíamos. Entonces el arte nos abre esa ventana, es como una ventana mágica para ver la realidad. Yo no diría que nos transforma, pero nos llena, ¿ya? Como la música es música que usted la oye y siempre después de bailar, otra música produce tristeza, otra música produce melancolía. El arte, en la vida siempre andamos usando el instinto de sobrevivencia. Cuando llega el arte, llega ese momento donde se relaja. El arte nos llena, nos hace ver el mundo diferente, el mundo que existe pero que no lo vemos todos los días. Entonces es cuando viene la cuestión poética, cuando usted ve volar un pájaro, usted siente algo. ¿Ya? Lo mismo pasa con el arte, usted a veces ve un cuadro y siente algo. A veces ve un árbol que se mueve con el viento y siente paz. Juan, para las personas que nos están escuchando y quieren ver ese arte para volar familia, ¿hay una página de internet, algún sitio digital donde podamos ver más de tus obras? Tenía uno, pero hace tiempo no lo he hecho update, pero generalmente en Instagram pongo las cosas nuevas. Instagram, Rosillo. Sí, Rosillo Art. Rosillo Art. Viejo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por estar escuchando.